Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Estamos en una conducción más y qué mejor en una conducción especial hablar de un tema de gran relevancia como es, en este caso, cuando un ser querido trasciende. Unos decimos cuando un ser querido se te va, pero qué mejor escuchar en manos de los expertos como es la maestra Luz María, quien está aquí con nosotros, Luz María Álvarez, y que es una gran expertise que desde nuestro foro, ¿sí? Viene a hablar precisamente de estos acontecimientos, porque pues es algo que vamos a vivir todos, pero yo creo que en manos de los expertos que nos expliquen cómo es que se da esta funcionalidad y que realmente, estemos aquí atentos a escuchar desde su expertise. Pero primero, pues, hay que darle el uso de la voz. ¿Qué hace la maestra Luz María? ¿Dónde está? ¿Qué nos puede dar desde su expertise para que ustedes también cuando lleguen a pasar por todas estas consecuencias, porque la vamos a vivir, vinimos a este mundo, vivimos, nos reproducimos y al final también trascendemos, como dice ella. Pues bienvenida, maestra. Le agradezco muchísimo la invitación y por supuesto que sí es un tema del que pocas veces platicamos o que en algunos momentos, por supuesto, ¿por qué no decirlo, no? Hasta lo tratamos de evadir. Hablar de tanatología, que como bien su nombre lo dice, es el estudio o el tratado, antiguamente se consideraba de la muerte, pero hoy en día la tanatología es una tanatología moderna que nos ayuda realmente a aprender a vivir, justamente porque lo único seguro que tenemos en esta vida finalmente pues es la muerte, y por qué no aprender a vivir de una manera rica, de aprender a disfrutar la vida, para que cuando llegue ese momento pues nos vayamos de la mejor manera, ¿no? Así es. Habiendo Pero vivido. algo muy interesante, incluso hacen de la muerte una fiesta y luego sobre esta trascendencia de que ya se va, y yo veo que hasta, no sé, en algunos lugares de tradición, estas festividades se vuelven más comunes, como que pareciese que la muerte también es un cambio sustantivo de trascender de un lugar a otro, pero pues yo, como dijo la maestra Luz María, hay que venir primeramente a nacer, luego a desarrollarnos con felicidad, porque cuántas veces vivimos en un mundo tan atrofiado día a día y que dices, híjole, ¿cuándo se va a terminar este camino? Yo creo que hay que hacernosla feliz y por eso está ella con nosotros. Luz María, entonces, ¿qué pasaría cuando venimos y cuando no estamos preparados en este caminar y muchos se quedan en el pasado con ese ser querido y les cuesta soltar? ¿Qué sucede con todo eso? Platícanos. Sí, claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, me es muy grato platicar un poquito por qué le pusimos ese título de Sí. Cuando un ser querido trasciende, porque, como decíamos hace un momento, es ese temor a mencionar la palabra muerte, ¿no? Entonces, de repente, si nos vamos a la parte espiritual del significado de trascender, pues es salir de nuestro espacio terrenal para trascender a otro, aquel que no conocemos, pero que sin embargo es también como su nombre lo dice, ¿no? Es trascender, transformarte, ir a otro plano. Entonces, realmente la muerte, pues nadie ha vuelto para decirte qué hay después de ella, ¿no? Entonces, por eso también ese nombre bonito de trascender, ¿no? De salir de este plano terrenal para irnos a otro que no sabemos, pero que también el significado de esta palabra es crecer, volar tal vez, ¿no? Pero la pregunta hace un momento que usted me realiza es, ¿por qué este tema? ¿Es correcto? ¿Por qué ese temor? Decía también usted de las tradiciones que tenemos cuando alguien muere. Así es. Entonces yo siempre les hago ese chiste que no sé si alguien ha visto a Don Cruz Treviño de la Garza en sus películas, esas antiguas de Pedro Infante, donde él decía con la canción de No vale nada la vida no vale nada, él decía mientras no sea la propia, ¿no? Así, claro. Entonces, exactamente. Cuando hablamos de la muerte, hacemos festividades increíbles el día 2 de noviembre, celebramos de una manera maravillosa, con mucho colorido,
como bien se nos identifica aquí en México. De hecho, pues de aquí es la Catrina de Aguascalientes, ¿no? Así es. Es la que nos habla y es el gran significado pues de la muerte, pero cuando llega la muerte a nosotros o está cerca de nosotros es donde realmente sufrimos, Ujú. ¿no? ¿Y cuál es la causa por la que principalmente sufrimos? Porque a veces dejamos de hacer, porque Ok. creemos que no es el momento, porque creemos que no es el tiempo. Pero el día de hoy les preguntaría, ¿cuándo sería el tiempo? Así es. Yo he vivido también cosas muy duras, como todo mundo, me imagino, que vivimos porque venimos a este mundo al nacer, a regenerarnos o a vivir, trascender y al final entregarnos a nuestros seres de luz o a nuestros seres de Dios en este caso. Pero qué difícil, como dices, es que uno no está preparado porque piensa que los vamos a tener siempre y empieza la culpa de que por qué no le di, por qué no lo ayudé, por qué él me dio y yo no le di todo. Y empezamos en este caso, a sufrir, o por qué lo dejé al antro ir y le pasó esto, si no lo haya hecho, estaría viviendo. Todas esas culpas que nos hacemos, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ir sanando desde esa naturaleza, maestra? Sí, bueno, mira, definitivamente es el proceso que nos lleva a la pérdida, Ujú, en este momento estamos hablando meramente de la muerte, nos lleva a un proceso de duelo. El dolor, como su nombre lo dice, el duelo es dolor, ese dolor emocional, ese dolor que no puedes identificar como un dolor de cabeza, como un dolor en tu pecho, como un dolor en el estómago. El duelo es un dolor que no puedes identificar dónde es el dolor. ujú, Simplemente siento mucho dolor y es donde empiezas a vivir ese proceso de duelo, ok, pero es meramente emocional. Nuestra pionera de la tanatología, una doctora importantísima, ella, una suiza, una ujú, psiquiatra, ujú, que estudió todo este proceso de la muerte y de la tanatología moderna, nos hablaba de las 5 etapas del proceso de duelo por las que pasa un ser humano ante alguna pérdida. Entre esas etapas, justamente hablaba de la negación. ¿Cuántos de nosotros no, ante alguna pérdida, sentimos que no es real, no? Y hasta hacemos llamadas porque pensamos que no, yo creo que se están equivocando, no es ujú, que yo lo acabo de ver, no es que yo platiqué ayer con él, más cuando son muertes repentinas. claro, Aún estando enfermos, es que yo lo visité ayer y de hecho se veía hasta mejor. Yo pensé claro. que ya lo darían de alta, ¿no? Entonces, esa etapa de la negación, que es una de las primeras etapas, aclaro que es importante decirlo, las etapas no llevan como un orden, o sea, no todos los Okey, seres okey, humanos lo okey. viven igual, Ujú, ¿sale? Sin embargo, la negación es muy común, ¿no? De momento no podemos creerlo. Es esa etapa de la negación donde nos negamos a creer lo que está pasando, ¿no? Otra de las etapas del proceso de duelo, según la doctora Kubler-Rossi, que por supuesto han servido mucho para la sociedad y de acuerdo al análisis de otros ujú, psicólogos, tanatólogos y demás, está ese proceso de enojo o de ira, porque por supuesto que nos genera mucha molestia cuando alguien muere, alguien claro. que amamos, y de hecho empezamos a decir, ¿no? ¿Por qué si él era tan bueno murió? Y estamos enojados con la vida, ¿no? ¿Por qué si hay tantas personas que tal vez en la calle están robando, están haciendo el mal a la sociedad? ¿Y por qué él tuvo que morir cuando estas personas están como si nada en la calle? Y nos enojamos mucho, ¿no? De hecho, hay personas que se la viven enojada después de tener alguna pérdida significativa. ¿Cuántas veces no te encuentras a personas en tu propio trabajo que yo siempre les digo, tengan paciencia? Cuando Ujú, una persona siempre está enojada, porque por supuesto que la etiquetamos, ¿no? Ay, la enojona, ay, el cascarrabias, ujú. ay, el que siempre está enojado, mejor no te acerques porque siempre está enojado. Yo más bien les preguntaría, ¿te has preguntado qué puede tener esa persona? ¿Por qué siempre está tan enojada? Ujú. Muy probablemente esté sufriendo mucho, muy probablemente esté con una gran tristeza que no puede con ella. Y bueno, pues su caparazón y su forma de actuar es siempre enojado con la vida, porque cree que la vida fue Okey. injusta. Híjole, Ajá, fíjate qué interesante, porque sí. muchos, entre esta negación y el enojo y todo, incluso de ser tan religiosos, hasta se separan de su religión, de Dios y de todo. Es que, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si yo, que siempre estaba contigo, y luego, ¿qué sucede? Y a mí me pasó, con alguien también, una persona que quise mucho, fue parte de mi socio en la empresa y todo, y él trasciende, pero yo sabes cómo lo vi, cumplí y me sentí feliz y dije, seguramente
lo ocupabas para seguir generando páginas web, tecnología arriba. Ahora con la IA y con todo, digo, qué interesante. Y otros amigas y amigos me ayudaban y me decían, ¿sabes qué? Es que él se fue a vivir a Australia y está feliz allá y todo. Y es que el cerebro lo tienes que dominar prácticamente, pero sobre todo, esta es la pregunta clave, maestra Luz María Álvarez. Y el tiempo lo borra todo o no es cierto, porque dicen muchos, ¿y para qué ir al psicólogo? ¿Para qué ir al psiquiatra? ¿Para qué ir con la maestra de tanatología si realmente el tiempo es el que va a ayudarme? ¿Es cierto eso? Porque realmente, pues lo acabas de decir, ese enojo, esa ira, siguen viviendo dramas en forma dramática y no lo superan porque pues no hay quien los ayude y piensan que el tiempo es el único que tiene la razón. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Híjole, yo creo que por toda la expertise que ya tenemos en la tanatología, nos damos cuenta que desafortunadamente son de las ideas erróneas que tenemos en nuestra sociedad. El que el tiempo lo va a curar todo, el que me pongo a hacer actividades para que se me olvide, el que me pongo a estudiar una cosa, me pongo a emprender una cosa, otra. De hecho, nosotros en el proceso de duelo siempre les decimos, no tomes decisiones en tu proceso de duelo. Okay. Espérate, atiéndete, ayúdate. La realidad es que conforme pasa el tiempo, en lugar de poder avanzar en este proceso de duelo, nos vamos atorando. ¿Y qué creen que pasa? Que se sigue atorando y se siguen acumulando duelos, porque ahora resulta que aparte de que tuve la pérdida de muerte de algún ser querido, justamente por mis actitudes, por mi proceso de duelo, empecé a llegar tarde a mi trabajo, empecé a dejar de hacer, empecé a dejar de actuar. ¿Y qué pasa? Me despiden después del trabajo. Híjole. Segundo duelo, ¿no? Primero empezamos con la muerte de un ser querido, después pierdo un trabajo, pierdo una estabilidad económica y, ¿por qué no decirlo? A veces hasta las relaciones de pareja o de amigos se rompen justo por tu enojo, porque todo el mundo se empieza a alejar. Entonces ya no tengo nada más el duelo de la muerte, sino que ahora tengo el duelo por perder el trabajo, por perder a mi pareja, por perder a mis amistades, por perder. Híjole. Entonces, en lugar de que el tiempo lo cure todo, se te va acumulando y ese es un acúmulo de duelos que es donde llamamos duelos acumulativos y entonces hay que atenderlos y luego llegan contigo y te dicen, es que vengo porque me robaron mi camioneta. Y entonces la gente de repente te juzga. ¿Le duele más que le hayan robado su camioneta a que haya muerto su hijo, hermano, por ejemplo? Su hijo, su pariente, su papá, mamá. ¿Y qué creen? No es así. Lo que pasa es que justo como no pudo llorar ese duelo de la muerte de un ser querido, se juntaron y se acumularon uno, otro y otro, y a veces quien lo detona es a lo mejor una pérdida material. Órale. Y a veces los juzgamos, ¿no? Ay, mira, le está llorando más a una camioneta que cuando murió. Entonces, realmente es ese acúmulo de duelos y hay algo que lo tiene que detonar. Y qué bueno, algo lo tendría que haber detonado. Pero definitivamente la respuesta es, desafortunadamente, no. El tiempo no lo cura todo. Hay que ayudarnos, hay que acompañarnos, hay que buscar dónde son las salidas para que nos puedan ayudar a sacar todo eso que sentimos, que a veces no es tan fácil hacerlo con amistades o con familiares. Y les voy a decir por qué no es tan fácil. Todo el mundo sí tenemos la capacidad de acompañar. La situación es que a veces no queremos decirlo porque cómo se van a sentir si me ven triste. Claro. O también cuando empezamos a hablarlo con familiares o con amigos, ya no lo platiques, porque entre más lo platicas más te acuerdas y más vas a sufrir. ¿Y qué creen? Justamente el hablarlo es liberarte, el estarlo hablando es liberarte. Por eso decimos, un muy buen acompañamiento tanatológico es escuchar sin decir nada. Déjalo que vuelva a revivir la situación para que empiece a sacar. Y llegará el momento en que te lo platique, sí con melancolía, pero a lo mejor ya con tranquilidad. Esa es la finalidad. De hecho, en tanatología, yo siempre les digo, en tanatología no quiero que olvides, sería una gran mentira. Claro. Tampoco, es decir, voy a aceptar que ya murió la persona, es muy difícil. Lo que yo quiero y lo que queremos en tanatología es que resignifiques y aprendas a vivir con esa pérdida. Interesante. Pero sobre todo también esos sueños que tienes después de y dices, híjole, lo soñé en paz o
soñé en paz y me dijo que todo está perfecto allá. No sé, esos tipos de sueños, ¿por qué pasan? ¿O por qué esas energías, maestra, suceden? Y tú dices, bueno, entonces me siento reconfortado, me siento feliz de escuchar. Y cuando hay este proceso, dice, es que ya pasó, perdona a esa persona. En el sueño te dice, perdona a esa persona, ya no sufras, yo ya estoy feliz en otro entorno. ¿Qué sucede en esos sueños? Porque mucha gente lo vivimos. Sí, por supuesto. Fíjate que en tanatología le llamo añoranzas. Añoranzas. De hecho, no sé si te ha tocado personas que te platican, ay, es que, ¿qué crees? De alguna persona que murió. Sí. Es que te prometo que escuché que abrió la puerta exactamente igual a la hora que él llegaba. Es que te juro que olí Ajá. su perfume a la hora que él se iba. Sí. Es que te lo juro que escuché cuando estaba prendiendo el Ajá. coche a la hora que él se iba. Ajá. Y esos sueños, todo eso se llaman añoranzas. Añoranzas. Y aclaro y bien importante, no te estás volviendo loco, porque hay gente que llega conmigo y me dice, creo que me estoy volviendo loca porque escucho su voz, Ok. escucho sus pasos, huelo su perfume. No, señores, no se están volviendo locos, se llaman añoranzas y Ok. cuando amamos, pues justamente eso nos pasa, ¿no? Algo que quisiéramos que pasara. Ah, Justamente qué los sueños interesante. probablemente es, me encantaría que me dijera que está bien donde está. Ah, Me ok. encantaría que me dijera, te perdono. Me Ok. encantaría que me, y son añoranzas y qué maravillosas porque justamente No eso es quien ya parte tiene de ese lo que, privilegio de verlas. exactamente, Ay, qué efectivamente, hermoso. que en lugar de darnos miedo debería darnos ese placer de saber que esa persona que amamos, esas añoranzas nos hacen volver a revivirla, ¿no? Y a mí me decía un amigo, es que mira, si te mueven tu refresco, si te mueven tu plato, si te mueven tu, botella de agua, pues no está pasando nada, no te estreses. Es la energía que se mueve prácticamente en ese entorno. ¿Por qué suceden esas cosas, maestra? Fíjate que ahí Sí, sí sí, yo soy muy respetuosa de sí, lo que la gente nos platica, porque exacto. Sí, definitivamente sí, debemos respetarlo. sí, Ya esas cosas de que algo se mueve y sí, eso sí. no puedo entenderlas, Ajá. pero sin embargo no, nunca voy a juzgar a una persona que me lo diga. O sea, Ok. yo no puedo explicarlo ¿Mm? porque no ¿Es algo tengo divino, conocimiento un al don respecto. divino o algo? Ok. Exactamente, pudiera ser. No tengo yo muy estudiado ese tema, Ujú. sin embargo, respeto lo que me platican las personas y Sí. entonces lo que justamente ahorita decíamos, pues se agradece, ¿no? Que la persona la siente, la percibes y Ok. eso pues debe ser maravilloso, ¿no? Se está despidiendo, tal vez sí, tal vez está diciendo tranquilo, no lo sé, son cosas inexplicables, pero que definitivamente, qué maravilloso, ¿no? Que lo puedas ¿Y vivir. cuánto tarda este proceso de duelo? ¿Se puede hablar de años, meses, días, o muchos años, o incluso nunca repararse? ¿Qué sucede en esta perspectiva de estos duelos desde la expertise de la tanatología? Qué buena pregunta. Ujú. Definitivamente no existe un manual, no existe, yo tengo ya 20 años en la tanatología y hasta ahorita no me ha tocado el decirte, dura 6 meses, Ajá, dura un año. Hay ok. personas que a lo mejor en 3 meses ya están haciendo su vida normal, trabajando de una manera normal, pero realmente estas personas están resignificando a quien ya murió y han aceptado, han entregado a esa persona de donde venimos, ¿no? Ok, si Ok. tenemos un creador en quien tú creas, Sí, nacimos y pues bueno, llegará el momento en que cumplas una misión y tengas que morir, ¿no? Entonces hay personas que van aceptando este proceso, que se ayudan y que por supuesto pueden durar 3, 4 meses, 6 meses, un año y adelante, ¿no? Lo siguen recordando, por supuesto, les repito, no se trata de olvidar, ni es la intención de tanatología, sin embargo, sí es resignificar y honrar a tus muertos. Hay una frase que siempre se dice, no te mueras con tus muertos, ¿no? wow. ¿Cómo voy a honrar a mis muertos? Yo siempre les digo, es que honra a ese ser querido que tanto amabas y que tanto extrañas. ¿Cómo lo voy a honrar? Viviendo. ¿Cómo lo voy a honrar? Ay, es que me siento muy triste y es muy común que llegando fechas importantes o fechas especiales se venga ese revivir del ser querido y que de Ujú. repente te digan, es que hoy me siento peor que nunca, voy en retroceso. Ok. No, lo que pasa es que son fechas importantes que a veces no sabes cómo manejar, ¿no? Por ejemplo, es que mañana era su cumpleaños.
Ah, pues honralo. ¿Cómo lo vas a honrar? Haz el pastel que a él tanto le gustaba. Haz Claro. la comida que a él tanto le gustaba y disfrútalo. Esa es la Wow, qué manera de honrarlo. interesante. Ujú. Y eso ayuda a bajar un poco ese estado de ánimo cuando haces esas cosas que a él le gustaban. Definitivamente. Es como el psicólogo cuando dice, es que, a ver, yo recuerdo que fui una vez con un amigo psicólogo y me dice, cómprate tu camioneta, luego cómprate tu, departamentito aunque lo estés pagando toda la vida. Quiero que te motives, que te emociones, porque teniendo esas cargas, pues vas a liquidarlas, pero también vas a traer ese dinamismo porque quieres estar allá, lograste ese objetivo. Es lo mismo entonces en este duelo de que yo viva esa experiencia que le gustaba y me va a ayudar más a estar conmigo mismo más feliz. Definitivamente. Claro que sí. Órale, qué interesante. Y estos 5 procesos que mencionas, ¿cuáles serían de uno así hablando en fases de estos 5 procesos de la tanatología? Si nos los pudieses explicar a los ciudadanos de a pie, así digo yo, a los que no conocemos nada, ni de psicología, ni de tanatología, lo único que conocemos es estas seres de luz cuando se van, o estos seres vivientes que amamos y que nos dejan el corazoncito hueco porque queremos tenerlos toda la vida y debemos de entender que en esta vida venimos y no debemos de acorazar porque algún día se van a ir. Hay que disfrutarlos, como lo dices efectivamente, maestra. Disfrutémoslos para que cuando ellos trasciendan, nosotros, nuestra carga sea más sencilla. Los 5 Definitivamente. procesos, ¿cómo serían? Platicamos hace un poquito ya del proceso de negación, donde Ujú, queremos creer que no es verdad. ujú. El segundo les platicaba del enojo, ¿no? Que nos da mucha molestia que haya muerto nuestro Celos. ser Ajá. querido. Un tercero es esa negociación, ¿no? Cuando pensamos en negociar cuando alguien ya murió o cuando alguien está enfermo, porque también es otro Ujú. duelo, cuando alguien está enfermo y aún no ha muerto, a lo mejor podemos llegar a negociar, Dios mío, en quien tú creas, si él se mejora, si él se cura, yo te prometo que dejo de tomar alcohol, yo te prometo que voy a misa cada 8 días. Ok. O cuando una persona, un ser querido ha muerto, muy probablemente estemos hablando de, Dios mío, que no muera alguien más de mi familia, yo te prometo que a Ajá. cambio yo voy a hacer y voy a deshacer. Eso se llama negociación, estar Negociación. negociando. Ya me quitaste uno, ahora ya no me quites otro más, Ah, ok, ni a mí mismo, ¿no? ok, O sea, ya ok. no me quites Y nada. empieza la negociación. Exactamente. Después de eso viene esa etapa que es la de la aceptación. Ok, Aceptación es esa aceptar. etapa, aceptar. Híjole, a veces les repito, como les decía hace un momento, ¿realmente aceptamos? Ujú, ¿Realmente qué aceptamos? interesante. No aceptamos, No, pero también podemos resignificar. No aceptar, cambiémoslo por resignificar, ok, cambiémoslo por honrar, ok. ¿no? Esa es otra de las etapas del duelo. Les repito, no llevan un orden, no Ok, meramente es, tengo que pasar primero por negación, luego por la negociación, luego por la ira, luego por la aceptación. No, 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 no. Puedes empezar, de hecho, por la ira. ok, También es muy común empezar. Imagínate a alguien que fue asesinado, híjole, a alguien que fue desaparecido, que desafortunadamente lo estamos viviendo actualmente. día a día. Ujú, Imagínate, es un enojo increíble. ¿Con quién? Con todo mundo. ok, Que no podemos aceptarlo. Es muy difícil aceptarlo. Entonces, te repito, es resignificar esa pérdida, ujú, ¿no? Fíjate, hoy en día ya hay un autor, a ver si recuerdo el nombre, fue un discípulo de Kubler-Ross, donde ujú. ya secó una sexta etapa, donde él nos habla de encontrarle sentido a la vida. Es decir, ¿qué voy a hacer con todo esto que me pasó? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esto? Hay un libro muy padre que se llama El hombre en busca de sentido. Ok, Ese libro lo recomiendo inmensamente para todos los que nos están escuchando el día de hoy, donde nos va reafírmalo, enseñando vuélvelo a decir. ¿Qué libro para que estén atentos? el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ok, Él también fue un psiquiatra que vivió en los campos de concentración, donde en esos campos de concentración asesinaron a su esposa embarazada, mataron a sus padres y a sus hermanos, y él híjole, siguió sobreviviendo. Y entonces es el creador de la logoterapia también, wow. que es encontrarle sentido a lo que le pasó. Por ejemplo, él después de esto siguió viviendo y que hizo empezar a ayudar a las personas con su creación de la logoterapia. ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Ujú, No me gusta, pero sin embargo ya me pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto?
¿no? Entonces esa es otra de las etapas que ahora ya nueva de la tanatología moderna, que ya me acordé, se llama David Kessler. Fue un discípulo de Kubler-Ross quien agregó esa etapa más. Que ya es la sexta etapa. Así es. Entonces, la tanatología se vive en esos procesos, esas etapas de duelo, no llevan un orden, no quiere decir que las tengan que pasar todas, o sea, a lo mejor no las paso todas, pero sin embargo es lo que se ha identificado en cada ser humano. ¿No las viven igual? Ningún ser humano lo vive igual, aunque se muera el hijo y el hijo, el hijo y el hijo, no es lo mismo, es más, de hecho, en la propia familia, papá y mamá no viven igual un proceso de duelo ante la muerte de un hijo. Los mismos hermanos no viven el mismo proceso de duelo ante la muerte de la misma mamá o del mismo papá. Cada quien vive un proceso muy diferente, es decir, no hay un manual que si voy a hablar de la muerte de un hijo, paso 1, voy a hacer esto, paso 2. Cada ser humano lo vive de manera diferente y en el mismo entorno familiar se vive de una manera diferente. Y en este sentido, si lleváramos un proceso de tanatología familiar, o se da individual más que familiar, porque cada quien vive procesos distintos, ¿se puede dar grupal o no se puede dar grupal? O el que lo pide dice, es que todavía lo estoy sufriendo, viviendo, mi alma, mi corazón sigue sufriendo, unos más que otros, pero se puede dar el efecto familiar de capacitación, de mejora, de salir de este dolor que se vive en un lecho familiar, o se tiene que hacer individual. Qué interesante pregunta. Nosotros en tanatología, fíjate que hacemos una dinámica muy bonita. Nosotros generalmente atendemos de manera individual, pero sí finalmente podemos hacer un cierre familiar. De hecho, muchas veces nos invitan a los mismos rituales funerarios, donde hacemos cierres muy lindos, donde la gente participa y sí notamos ese desahogo familiar y sí notamos esa estabilidad ante el ritual funerario. Pero de manera individual, una vez que pasa todo este ritual, el novenario, porque de repente, como decimos, ¿no? Coloquialmente, no nos cae el 20 hasta que ya pasó el novenario, porque en ese proceso, en el momento de la muerte, en el momento del ritual funerario, en el momento del novenario, que se utiliza aquí en México, nos sentimos acompañados y como que estamos entre nubes, pero no nos cae esa realidad, ¿no? Hasta que estamos solitos. Por eso cuando hace un momento decíamos, a veces muchas personas, se llenan de actividades para no recordar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a casa? Cuando ya se quedan solitos. Ahí es donde viene el verdadero sufrimiento. Y yo siempre les digo, recuerden que el sufrimiento es opcional. Tú decides si quieres seguir sufriendo o si te permites ser ayudado. Qué interesante. Sí, yo recuerdo que cuando pasó mi abuelita, en este sentir, yo lo primero que hice, llegar a mi casa, ver sus retratos, observar, llorar, sanar, y así sucesivamente, y luego te decían, pues vete a trabajar, trabaja más duro, como dices, pero llegas a tu casa y es sobria, es fría, es silencio, y esperas precisamente decir, híjole, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si yo quería tenerla y quería que esto nunca se acabara. Pero como dices, ese es un camino que tenemos que recorrer todos. Y si nos preparan desde niños, desde edad temprana y todo, quizás nuestro sufrimiento va a ser muy distinto, porque no es que no los amemos, simplemente hay que amar, pero como dicen, hay que entrar a razón con corazón o corazón con la razón, porque si no le vamos a sufrir más. Definitivamente. Híjole, maestra, qué interesantes procesos. Por eso es que yo decía, en grupo, en familia, o qué hacer. Y en este acontecer de hablar de este proceso, eh, a mí me ponían libros como Cuando un ser querido se te va, El Dios de las cosas simples, me conectaban con muchos libros, sí, y le agradezco a quien me apoyaba mucho para que pudiera sanar de forma más rápida y leyendo Gotita de Miel, otro de unos libros interesantes, pero todos tenían un sustento y un fin y el por qué unos vencían las adversidades y eso te daba lucha a fortalecerte, pero no viví un proceso de estar en tanatología con ustedes y todo, pero sí de tanta lectura y todo,
yo creo que fue sanando, que hoy día todo mundo vive procesos como lo hago yo y como usted, maestra, y todo mundo, por sanar y ser felices y dar dones de lo que tú sabes hacer, como hoy que yo digo a veces, ¿y por qué Dios me puso esto de la Fundación Dialoga y seguir ayudando? Y hasta que, como decía Madre Teresa de Calcuta, y hay que ayudar hasta que el cuerpo no canse o hasta que duela, decía ella prácticamente. ¿Qué más nos puedes decir, maestra? Porque también sí nos gustaría que si hay algún curso, hay algún diplomado de lo que ustedes hacen en equipo, que poder fortalecer. Y otra, en ese sentido, eh, nosotros desde nuestra composición podemos ir aunque no hayamos sufrido un duelo en edad temprana, para aquellos que todavía no sufren estos duelos, también pueden ir, Sí, por ¿ok? supuesto. De hecho, sí, fíjate que tenemos, maestro, tenemos unos diplomados en tanatología, Uh tenemos talleres, tenemos simposium para -huh. el público en general, porque yo definitivamente creo que la tanatología debería ser una clase, una rama, desde que estamos pequeños, desde la primaria, hablar de las pérdidas, Ok, ¿no? Porque finalmente el ser humano crece a través de las pérdidas. Definitivamente, no podemos evadirlas, ¿no? Y estamos hablando, hoy en día estamos hablando de la muerte misma de un ser querido, pero pérdida es todo aquello desde el momento en que pierdes un amigo, su amistad, una buena relación, uh -huh. cambio de residencia, un divorcio, Eso. estabilidad económica, todas esas son pérdidas. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a sobrellevar estas pérdidas? ¿Cómo sacarles esa parte buena a esas pérdidas? ¿Cómo ser Claro, resilientes? Hoy en día esa es una palabra también que está muy de moda, ¿no? sí, Es resiliar, es readaptarse, rebotar después de estar en lo más profundo, botar y resurgir, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo siempre el ejemplo de, no sé si les ha tocado ver en el chapopote, en las azoteas, donde pones el impermeabilizante y resulta que en todo ese chapopote e impermeabilizante resurge una florecita o una plantita que no te explicas cómo, exacto, sí, ¿no? sí. Entonces, ese para mí es el mejor significado de resiliencia que los seres humanos creo que estamos preparados y debemos prepararnos para ser resilientes, porque ser resiliente no se nace, ¿eh? Se hace y podemos hacerlo, podemos ser resilientes. Y justo para eso yo siempre digo, debería existir tanatología desde nivel primaria hasta que nos graduamos, ¿no? Para irnos Como si fuera la preparando. economía y las finanzas, Así es, las matemáticas y español, ciencias naturales, así que es. nos imponen o que nos ponen, mejor Ajá. dicho, en ese sentido, porque digo que nos imponen, porque en la parte didáctica, pues vamos viendo lectoescritura, formación matemática, las ciencias y todo, pues para vivir mejor. Hoy día la data en las ciencias y todo está de moda y parece que vienen a quedarse un rato, pero no hablamos de la espiritualidad, del amor, de este tipo de contextualizaciones como es la tanatología, la psicología, la psiquiatría y todo, que van a llegar un momento en que van a ejercer el mismo principio de hablar de las matemáticas y las ciencias, porque va a llegar un momento en que, yo digo a futuro, salvo que la inteligencia artificial se detenga, pero pareciera que viene con ímpetu de transformar y de ponernos a trabajar y de productividad. Incluso espero que nunca piense la IA, porque si no, imagínate a dónde llegaríamos nosotros como seres humanos. Maestra, ¿cuándo inician sus diplomados? Mira, nosotros pertenecemos a un grupo llamado Umasana, para los cuales mando saludos a los facilitadores Ok. y a nuestra iniciadora y pionera de todo esto es Sor Josefina Castillo Pérez. Pero déjenme decirles algo, es que luego piensan Uh -huh. que como Sor Josefina Castillo Pérez, que es mi fundadora y creadora de todo esto, Ajá. es religiosa, no tiene nada que ver. El diplomado respetamos todo tipo Todo. de religiones y creencias, son bienvenidos. Ya ahorita vamos con el 15º diplomado, imagínate, del Wow, grupo 15 Umasana. 15 generaciones. De generaciones. esas 15 generaciones andan por todo Guadalajara egresados, yo creo que fácil unas 1,500 personas egresadas de Umasana de tanatología. Estos diplomados, fíjate, es muy maravilloso porque yo siempre les digo, es que fíjate, sin querer todo se va acomodando y Sí. el diplomado de tanatología de Umasana dura exactamente 9 meses como una hermosa y maravillosa gestación.
Y les voy a decir por qué, porque en este diplomado, a diferencia de todos los otros diplomados, que todos son buenos, eso no tengo ni Claro. duda, por algo están certificados, por algo están avalados, Ujú. pero este diplomado sí les puedo decir y me puedo atrever a decir que yo creo que es el único que trabaja mucho en sus alumnos. Es decir, es un diplomado que cada 15 a 10 alumnos tienen 2 facilitadores para trabajar su proceso de duelos. Es Wow. un diplomado que trabaja por 9 meses, por eso les digo, renacemos. ¿Qué hacemos en el diplomado? Hacemos que el alumno mismo viva los procesos de duelo que por ahí trae arrastrando. Es decir, en el diplomado se dan clases, dos clases todos los sábados, Ok. y después de eso se aborda a los alumnos por equipo. Hacemos grupos de ayuda tanatológica, que es donde ya el alumno resulta que por ahí le andaba doliendo algo que no recordaba o que tal vez en su vida había bloqueado. Entonces, viendo los temas del diplomado, de repente les rebota en ese momento y tienen la apertura de poder hablarlo en el equipo, de tener un facilitador que los vaya guiando. Esto con la finalidad de que una vez llegado el momento, empezamos el 4 de octubre, todos los sábados presencial de 8 a 1, Ok. y en enero empiezan prácticas. Wow. Las prácticas, también es de los pocos diplomados con prácticas, son a nivel hospitalario, es decir, vemos el Excelente. dolor real, el dolor directo. Pero ¿qué hacemos? Preparar al alumno con sus propios duelos para que una vez que vaya a abordar pacientes, entonces lo haga de la mejor manera y lo más sano posible. Ese es el gran plus que tiene este diplomado, que es presencial, que trabajamos en el alumno y que es teórico práctico. Iniciamos el día 4 de octubre, todos los sábados 100% presencial. ¿En dónde? Y teléfonos y todo, que te busquen y también en nuestras redes de Sí, Dialoga. Adelante, nosotros los conectamos con la maestra Luz María Álvarez, por favor. Sí, ya nos pasará sus contactos y todo y los agregamos ahí en nuestra página del portal para que también ustedes en el Face puedan publicitar ellas y nosotros automáticamente, si alguien ocupa de tomar estos cursos, qué interesantes, sobre todo porque me llamó la atención ahorita que dijiste, maestra, tanatología, que nos vamos a la práctica a ver el dolor casi cuando ya están en el lecho de la muerte. Entonces, cuando hablamos de este proceso tanatológico, es hablar de después de la muerte o también este proceso de tanatología lo podemos vivir antes de la muerte. sí, por supuesto, Ok, antes y después de la muerte. eso. Por ejemplo, en hospitales vemos el dolor de los cuidadores, ¿no? Que están Ujú. adelantándose a lo que va a pasar. Y si muere mi familiar, ¿qué voy a hacer, no? O Se llegamos o nos prepara. hablan una vez que murió el familiar, entonces hacer ese acompañamiento, hacer esa atención, a veces en crisis, nos toca atender a veces en crisis, ese es el acompañamiento que realizan y que van aprendiendo los alumnos. Algo bien importante, porque luego me llaman por teléfono y me Ujú. dicen, ay maestra, pero ¿nos van a dejar solos haciendo el abordaje? Les digo una cosa, nunca van a estar solitos. Desde que inician prácticas hasta el último día, tienen a su facilitador a un lado. Esto no quiere decir que lo hagamos nosotros, lo hacen ustedes, pero con nuestro asesoramiento y siempre detrás de ustedes, empujándolos para que lo hagan de la mejor manera y acompañándolos. Nunca se van a quedar solitos, no tengan ese temor, porque luego la gente dice, es que es práctico y me da como que cosita, abordar yo pacientes. Y otra cosa, porque mucha gente que hace el diplomado no es meramente personal de salud, ¿eh? Nosotros tenemos ingenieros, contadores, agrónomos, de todo tipo de profesiones y personas también con la preparatoria o una carrera técnica también se aceptan en el diplomado y siempre van a ser acompañados para que no les dé miedo eso de que es práctico. Ajá. Las clases son en Avenida México número 2074, Colonia Ladrón de Guevara. Lo repito, es Avenida México número 2074, Colonia Ladrón de Guevara, todos los sábados. Y los teléfonos, bueno, se los voy a mencionar, pero van Sí, a quedar registrados. sí. Es al 33 31 07 94 18. ¿Otra vez? 33 31 07 94 18 o al 33 11 33 70 15. 33 11 33 70 15. Esos son algunos de los teléfonos a los que usted puede llamar. ¿Y algún Todos, correo? sí, claro. Bueno, correo, pueden mandar correo al correo de aluzmaria73@yahoo.com.mx o meterse a nuestras redes, síganos en TikTok y en el Facebook de Umasana o TikTok Umasana GDL. Ahí nos pueden seguir también para que también vean todos los cursos que damos gratuitos, algunos con costo y algunos con
son completamente gratuitos. El diplomado, pues sí tiene costo, porque la verdad, otra vez les repito, estamos avalados por la Universidad de Guadalajara. Nuestros ponentes, todos son especialistas en su tema. No traemos ponentes nada más por traer. De hecho, nos tienen con lupa y eso me encanta, porque cada tema que se imparte en el diplomado es un especialista en el tema. Algo muy interesante, porque todo tiempo llega a su límite. ¿Por qué Humasana? Nosotros inicialmente nos llamábamos Humanizar para Sanar. Humanizar para Sanar, pero bueno, como puede pasar en la vida, cuando nos fuimos a registrar, alguien ya nos había ganado ese nombre de Humanizar para Sanar, entonces teníamos que pensar en algo donde la gente nos ubicara y que tuviera el mismo significado, y dijimos, bueno, Sana, humanizar para sanar, y lo pegamos. Qué interesante, un eslogan, sí, humanizar para sanar. Ya ven qué interesante, porque si no preguntamos, pues nos quedamos ahí atrofiados. Es necesario siempre preguntar, humanizar para sanar. Qué interesante proyecto de vida de la maestra y su equipo, la maestra Luz María. Y pues yo sé que estamos muy felices charlando con ustedes, pero 3 minutos, ¿qué le puede decir a nuestras redes de Dialoga, a los grupos que nos siguen? Si no han pasado por este duelo o pasaran por esto, ¿qué les dice a esta comunidad que a lo mejor no ha tenido, o por cuestión económica, o por cuestión social, o por estatus, o porque su religión no les permite, o muchas cosas? ¿Qué le puede dar en estos 3 minutos de esta composición o de este análisis, de esta temática de la tanatología, maestra? Bueno, pues la verdad es que yo siempre les digo a las personas que vivan de tal manera que cuando volteen a ver hacia atrás no se arrepientan de aquello que dejaron de hacer. Y también les invito a que honren a sus muertos. ¿De qué manera? Viviendo, siendo felices. Esa es la única manera de seguir adelante y de sobrevivir, porque definitivamente las pérdidas vienen y todos tendremos que vivirla. Pero aquí lo importante es resignificar y seguir viviendo. Vivan cada día, vivan y disfruten con mucha responsabilidad, pero sobre todo acompañen. ¿Y cómo es la mejor manera de acompañar en el proceso de duelo? Muchas veces nos va a tocar, o a veces nos dicen, ¿qué voy a decir si voy al ritual funerario? A veces no hay necesidad de decir nada, solamente un fuerte abrazo y decir, aquí estoy para ti, me puedes llamar y me puedes platicar las veces que así lo necesites. Esa es la mejor manera de acompañar en el duelo. Ok, pues no nos queda de otro más que despedir a la maestra Luz María Álvarez, quien nos dio desde su experiencia estas contextualizaciones de vida, y sobre todo, por favor, quien pueda y quiera estudiar, ya saben dónde, ¿sí? Prácticamente aprendamos de la tanatología, de la psicología, de la psiquiatría y de todo, pero realmente algo que nos deje de trascendencia, sobre todo en estas etapas de duelo. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por todo y por haber estado en nuestras redes de Dialoga Vaya. Un placer, gracias a ustedes, y también sigan las redes de Dialoga porque tiene unos diplomados excelentes. Yo ahorita soy alumna también de Dialoga. Claro, de gestión de proyectos, hagan su proyecto. Hoy me di cuenta de algo muy interesante, maestra. Dicen 7 de cada 10 empresas pequeñas están sufriendo una catarsis, no tienen las utilidades que tenían antes, y el 44% han sufrido robos y cobros de piso. Se los dejo, lo dijo El Financiero, no lo dice Dialoga, en sus análisis de investigación científica que hacen los economistas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.